Le regalé a papá su auto favorito, pero dijo, solo quieres humillarme con tu dinero sucio, métete tu auto lo interrumpí, perfecto, no te humillaré más, y dejé de pagar sus cuentas. Mi nombre es Gabriel, y todo comenzó en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, donde crecí junto a mis padres, Ramiro y Rosa, y mi hermano menor, Alonso. Éramos una familia humilde, pero unida, o al menos eso creía yo. Mi padre, Ramiro, era un hombre de trabajo duro. Desde que tengo memoria, lo veía levantarse al amanecer, ponerse su camisa gastada y salir a su empleo en una fábrica de textiles. No era un trabajo glamuroso, ni mucho menos bien pagado, pero papá siempre decía que lo hacía por nosotros. Mientras ustedes tengan comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas, todo vale la pena, solía repetir con una sonrisa cansada. Mamá, Rosa, era el pegamento de la familia. Cocinaba, limpiaba, nos cuidaba y siempre tenía una palabra amable, aunque a veces se notaba el peso de las preocupaciones en sus ojos. Entre los dos, se aseguraron de que Alonso y yo nunca nos faltara lo esencial, aunque eso significara que ellos renunciaban a sus propios sueños. Alonso y yo éramos inseparables de niños. Él es 2 años menor que yo, pero siempre fuimos más que hermanos, éramos mejores amigos. Jugábamos en el patio trasero de nuestra casa alquilada, soñando con aventuras épicas. Él quería ser astronauta, y yo solo quería ser alguien que pudiera hacer que mis padres estuvieran orgullosos. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 16 años, que papá llegó a casa con una revista de autos. En la portada había un Porsche 911 Turbo de los años 80, brillante, negro como la noche, con líneas elegantes que parecían gritar velocidad y libertad. Papá lo miró con ojos soñadores y dijo, algún día, Gabriel, voy a tener uno de estos. No para presumir, sino porque es un sueño que me recuerda que la vida puede ser más grande de lo que parece. Ese comentario se quedó grabado en mi mente. Ver a mi padre, un hombre que sacrificaba todo por nosotros, hablar de un sueño que parecía tan lejano, me marcó. Me prometí a mí mismo que algún día iba a tener el dinero suficiente para devolverle todo lo que él y mamá habían hecho por nosotros. Quería que papá y mamá no tuvieran que preocuparse por las cuentas, que Alonso pudiera perseguir sus sueños sin las limitaciones que mis padres enfrentaron. Ese fue el comienzo de mi obsesión con el éxito. Crecí con esa promesa en el corazón. No era solo por mí, sino por ellos. En la secundaria, mientras otros chicos pensaban en fiestas o en deportes, yo estudiaba y trabajaba en lo que podía. Repartía periódicos, lavaba autos, ayudaba en una tienda de abarrotes los fines de semana. Cada peso que ganaba lo guardaba, no para gastarlo, sino para aprender el valor del dinero. Alonso, por otro lado, era más relajado. Siempre fue el alma de la fiesta, el que hacía reír a todos, pero no tenía la misma ambición que yo. Tú te preocupas demasiado, Gabriel, me decía. La vida se trata de disfrutarla, no de matarte trabajando. Yo solo sonreía y seguía adelante. Cuando terminé la secundaria, supe que necesitaba un camino que me llevara lejos. No quería un trabajo mediocre como el de papá, no porque lo despreciara, sino porque quería más para todos nosotros. Fue entonces cuando descubrí el mundo de la finca raíz. Un vecino, don Carlos, era agente inmobiliario y siempre hablaba de cómo las propiedades podían cambiar la vida de una persona. Me invitó a ayudarlo con algunas tareas administrativas en su oficina, y ahí empezó todo. Aprendí cómo funcionaban las ventas, cómo negociar, cómo leer el mercado. Cada casa que se vendía, cada terreno que cambiaba de manos, era como una lección de vida. Don Carlos me decía, Gabriel, en este negocio no basta con ser listo, hay que tener hambre. ¿Y tú, muchacho, tienes hambre? Tenía 20 años cuando conseguí mi primera venta. Fue una casa pequeña, nada del otro mundo, pero para mí fue como ganar la lotería. Con esa comisión pagué mi primer curso profesional de bienes raíces y me juré que no pararía hasta ser el mejor. Durante los siguientes 5 años, trabajé como si mi vida dependiera de ello. Me levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba el mercado, visitaba propiedades, hablaba con clientes. No había fines de semana, no había descansos. Mientras otros de mi edad salían a bailar o a tomar, yo estaba cerrando tratos o estudiando estrategias de inversión. Alonso, que había conseguido un trabajo en una tienda de ropa, se burlaba de mí. ¿Cuándo vas a vivir, hermano? Pareces robot, decía.
Pero yo no lo veía como un sacrificio, lo veía como un paso más hacia mi meta. A los 25 años, mi vida era otra. Había construido una reputación como uno de los mejores agentes inmobiliarios de la ciudad. No solo vendía casas, sino que invertía en propiedades, las renovaba y las revendía. Tenía varias casas y apartamentos a mi nombre, un portafolio que crecía cada mes. Mi nombre, Gabriel Torres, aparecía en carteles por toda la ciudad: Propiedades Torres, tu hogar, nuestro compromiso. Los clientes confiaban en mí porque sabían que no solo buscaba vender, sino que entendía lo que significaba un hogar. Pero más allá de eso, cada peso que ganaba era un paso más cerca de cumplir mi promesa a mis padres. Empecé a apoyar a mis padres económicamente. Al principio, fue algo pequeño, pagaba la factura de la luz, les enviaba dinero para el mercado. Pero con el tiempo, asumí más responsabilidades. Pagué el alquiler de su casa, los servicios, incluso les di una mesada para que no tuvieran que preocuparse por nada. Mamá siempre me agradecía con lágrimas en los ojos, diciendo que era una bendición tener un hijo como yo. Papá, en cambio, era más reservado. Aceptaba el dinero, pero nunca decía mucho. A veces, cuando le contaba sobre una nueva venta o una propiedad que había comprado, notaba que su expresión cambiaba. Sus ojos se volvían distantes, como si algo dentro de él se apagara. Al principio, pensé que era orgullo contenido, que tal vez no sabía cómo expresar lo que sentía. Pero con el tiempo, empecé a notar un patrón. Cada vez que hablaba de mis logros, papá se ponía callado o cambiaba el tema. Una vez, le conté que había cerrado un trato por un terreno que me dejó una ganancia de 6 cifras en un solo mes. Eso es más de lo que yo gané en 10 años trabajando en la fábrica, dijo con una risa seca. Pensé que bromeaba, pero su mirada no tenía humor. Había algo más: envidia. Alonso también empezó a cambiar. Antes, éramos cómplices, siempre riendo juntos, recordando los días en que jugábamos a ser superhéroes. Pero ahora, cuando nos reuníamos, sus comentarios tenían un tono ácido. Qué bueno ser tú, Gabriel, comprando casas como si fueran dulces, decía, y aunque lo disfrazaba de broma, yo sentía la punzada. Intentaba ignorarlo, convencerlo de que trabajara conmigo, que se uniera a mi equipo. Tienes talento, Alonso. Podríamos hacer cosas grandes juntos, le dije una vez. Pero él solo se encogió de hombros y dijo: no todos queremos ser esclavos del dinero como tú. A pesar de todo, yo seguía adelante. Mi sueño no había cambiado, quería que mi familia estuviera bien, que papá y mamá pudieran disfrutar de la vida que nunca tuvieron. Y cuando se acercaba el cumpleaños número 60 de papá, supe que era el momento de hacer algo grande, algo que le demostrara cuánto lo valoraba. Recordé aquella revista, el Porsche 911 Turbo que él siempre había soñado. Ese auto no era solo un carro, era el símbolo de todo lo que papá había sacrificado. Decidí que ese sería mi regalo. Busqué por todas partes. No fue fácil encontrar un Porsche 911 Turbo de los años 80 en buen estado. Contacté coleccionistas, hablé con vendedores internacionales, revisé subastas. Finalmente, di con uno, negro, impecable, con el interior de cuero rojo, tal como papá lo describía. El precio, $200.000. No era una suma pequeña, ni siquiera para mí, pero no lo dudé. Ese auto era más que un regalo, era mi forma de decirle a papá: gracias por todo. Esto es para ti. El día del cumpleaños llegó. Mamá había preparado la comida favorita de papá: arroz con pollo, plátano frito y ensalada. Alonso estaba ahí, sentado en el sofá con su celular, con una cara que no disimulaba su mal humor. Yo llegué con una sonrisa, emocionado como niño en Navidad. Había dejado el Porsche estacionado a unas calles de distancia, cubierto con una lona para que nadie lo viera. Las llaves estaban envueltas en una caja de regalo, con un lazo rojo. Todo estaba listo para el gran momento. Nos sentamos a comer, y por un rato, todo parecía perfecto. El arroz con pollo estaba delicioso, los plátanos crujientes, y la ensalada tenía ese toque fresco que equilibraba todo. Mamá hablaba sin parar, contando anécdotas de cuando papá y ella eran jóvenes, y él se reía suavemente, con esa risa que siempre me hacía sentir que estaba en casa. Yo compartí un par de historias de mi trabajo, tratando de no sonar presumido, pero emocionado por lo que había logrado.
Cerré un trato grande esta semana, dije, cortando un pedazo de plátano. Una casa en las afueras, con piscina y todo. El cliente estaba feliz. Mamá asintió con orgullo, pero noté que papá se quedó callado, cortando su comida con más fuerza de la necesaria. Alonso, por su parte, soltó un qué bueno tan sarcástico que casi me hace atragantarme. Después de la comida, mamá trajo el pastel de chocolate, decorado con crema blanca y una vela en forma de número 60. Cantamos cumpleaños feliz, y papá sopló la vela con una sonrisa tímida. Pide un deseo, Ramiro, dijo mamá, dándole un apretón en el brazo. Él cerró los ojos por un segundo, y yo no pude evitar imaginar que estaba soñando con el auto que pronto sería suyo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Había esperado este momento durante meses, tal vez años. Era más que un regalo, era mi forma de devolverle a papá todo lo que había sacrificado por nosotros. Llegó la hora de los regalos. Mamá fue primero, entregándole a papá una camisa azul que había comprado en el mercado. Para que te veas guapo, dijo, guiñándole un ojo. Papá se rió y la abrazó, diciendo que era justo lo que necesitaba. Luego fue mi turno. Me levanté de la silla, sintiendo que el momento era ahora o nunca. Mi garganta estaba seca, pero mi voz salió firme. Papá, este es mi regalo, dije, entregándole la caja plateada con el lazo rojo. Todos los ojos estaban en mí, mamá con curiosidad, Alonso con una ceja levantada, y papá con una expresión que no podía descifrar. Él tomó la caja con cuidado, como si sospechara que había algo extraño dentro. Desató el lazo lentamente, abrió la tapa y sacó las llaves del porche. Las sostuvo en la mano, girándolas entre sus dedos, y frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz más seria de lo que esperaba. No pude contener la sonrisa. Ven conmigo, papá, dije, levantándome y caminando hacia la puerta. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Lo guié hacia la calle, con mamá y Alonso siguiéndonos de cerca. Quité la lona con un movimiento rápido, y ahí estaba, el Porsche 911 Turbo, negro como la noche, brillando bajo el sol de la tarde. Sus líneas curvas, los faros redondos, el alerón trasero, era una obra de arte. Feliz cumpleaños, papá, dije, girándome hacia él. El auto de tus sueños, por fin es tuyo. Esperaba un grito de alegría, un abrazo, tal vez hasta lágrimas. Había imaginado este momento 1000 veces en mi cabeza, papá corriendo hacia el auto, tocándolo con reverencia, agradeciéndome con esa sonrisa que solo le veía cuando estaba realmente feliz. Pero en lugar de eso, papá dio un paso atrás. Su rostro se endureció, y sus ojos se llenaron de algo que no reconocía al principio, desprecio. ¿Quién te crees?, dijo, con la voz temblando de rabia. Solo quieres humillarme con tu dinero sucio, ¿sabes qué? Métete tu auto por. No quiero humillarte, papá, lo interrumpí, mi voz quebrándose a pesar de mi esfuerzo por mantenerme firme. Solo quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Trabajaste duro, nunca nos faltó nada. Esto es para ti, porque te lo mereces. Pero él no escuchaba. Sus manos temblaban, y las llaves cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó en mi cabeza. No necesito tu dinero, escupió, dando un paso hacia mí. Te crees superior porque ahora tienes billete, no eres mejor que nosotros. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que el aire se me escapaba, que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Miré a mamá, buscando apoyo, pero ella estaba parada detrás de él, con los labios apretados y los ojos bajos, asintiendo levemente como si estuviera de acuerdo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Luego miré a Alonso, que estaba en la puerta de la casa, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona que me cortó como un cuchillo. Mira mi regalo, papá, dijo, rompiendo el silencio. Corrió a la casa y volvió con una caja pequeña, envuelta en papel sencillo. Papá la abrió con cuidado, como si fuera un tesoro, y sacó una taza de cerámica con una foto de ellos tres, papá, mamá y Alonso. Y yo había sido borrado de la foto. Esto sí es un regalo con corazón, dijo papá, su voz suavizándose por primera vez en minutos. Abrazó a Alonso y añadió, aprende de tu hermano, Gabriel. No todo es dinero. El amor es más importante. No podía creerlo.
Me quedé parado en la calle, con las llaves del Porsche en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Todo lo que había hecho, todo por lo que había trabajado, era para ellos. Y ahora, me hacían sentir como si fuera un extraño, como si mi éxito fuera una ofensa. La mueca de Alonso, el desprecio de papá, el silencio de mamá, todo se juntó en un instante, como un nudo que me apretaba el pecho. Había pasado años soñando con este momento, imaginando que sería el día en que papá estaría más orgulloso de mí. En cambio, me sentía como un intruso en mi propia familia. Perfecto, dije, mi voz fría como el hielo, aunque por dentro estaba temblando de rabia y dolor. No te humillaré más, papá. Y si no necesitas mi dinero sucio, entonces dejaré de pagar tus cuentas. Papá me miró con furia, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo herido y desafío. A mí no me amenaces con eso, gritó, señalándome con el dedo. Pero yo ya no podía escuchar más. Me agaché, recogí las llaves del suelo, me subí al Porsche y encendí el motor. El rugido del auto llenó el silencio de la calle, y mientras me alejaba, dejé atrás la casa, la familia y el sueño que había cargado toda mi vida. Las lágrimas quemaban en mis ojos, pero no las dejé caer. No todavía. Cuando llegué a casa, fui a mi escritorio, donde guardaba los documentos financieros. Saqué la carpeta con los pagos automáticos que había configurado para mis padres. Ahí estaban, la transferencia mensual para el alquiler, las facturas de servicios, la mesada que llegaba como reloj cada 1 de mes. Miré los números, fríos y precisos, y sentí una rabia que no había sentido antes. Si no necesitan mi dinero sucio, murmuré para mí mismo, entonces no lo tendrán. Abrí mi laptop, entré a la banca en línea y, uno por uno, cancelé cada pago automático. No fue un impulso, fue una decisión consciente. Cada clic del mouse era como cortar un hilo que me ataba a ellos. Cuando terminé, cerré la laptop y me quedé en silencio. Por un momento, me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. ¿Y si papá solo estaba herido en su orgullo? ¿Y si mamá no sabía cómo manejar la situación? Pero luego recordé la taza de Alonso, la forma en que papá la alabó como si mi esfuerzo no valiera nada, y la duda se desvaneció. Ellos habían elegido humillarme. Ahora, que enfrentaran las consecuencias. Las siguientes semanas fueron extrañas. Me sumergí en el trabajo, como siempre hacía cuando necesitaba escapar de mis pensamientos. Cerré 2 ventas importantes, compré un terreno en las afueras que planeaba convertir en un conjunto residencial, y asistí a una gala de la Cámara de Comercio donde me dieron un reconocimiento como emprendedor del año. La gente me felicitaba, me estrechaba la mano, me decía que era una inspiración. Pero cada noche, cuando llegaba a mi apartamento, el silencio me recordaba que mi familia ya no era parte de mi vida. 3 semanas después del cumpleaños, mi teléfono empezó a sonar. Era mamá, dudé antes de contestar, pero algo en mí quiso escuchar qué tenían que decir. Gabriel, era la voz de mamá, tensa y agitada. ¿Por qué no nos llegó el dinero para el mercado este mes? Estamos sin nada en la despensa. Sentí una punzada de culpa, pero la aparté rápido. Mamá, papá dijo que no necesitaba mi dinero sucio, respondí, manteniendo la voz calmada. No quiero humillarlos, así que dejé de enviarles dinero. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, mamá suspiró. Hijo, tu papá no quiso decir eso. Estaba molesto, pero sabes que él te quiere. Nosotros dependemos de ti. Me quiere, dije, con una risa amarga. No parecía querer nada de mí cuando me escupió en la cara el regalo que le di con todo mi corazón. Y tú, mamá, no dijiste nada. Asentías como si estuviera de acuerdo con él. No es así, Gabriel, insistió ella, pero su voz temblaba. Por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia. Familia, repetí, sintiendo que la palabra pesaba como una piedra. La familia no te hace sentir como basura por haber trabajado duro. Lo siento, mamá, pero no voy a seguir pagando sus cuentas. Papá dijo que no necesitaba mi dinero, así que ahora pueden arreglárselas solos. Colgué antes de que ella pudiera responder. Mi corazón latía rápido, y por un segundo, pensé en volver a llamarla, en disculparme, en volver a enviar el dinero. Pero luego recordé la sonrisa de Alonso, la taza que papá alabó como si fuera un tesoro, mi madre asintiendo,
y la rabia me dio la fuerza para no ceder. Un mes después, volvieron a llamar. Esta vez era papá. Su voz estaba llena de furia, pero también de algo más, desesperación. Gabriel, ¿qué te pasa?, gritó. La luz y el agua están cortadas, el casero dice que si no pagamos el alquiler en 3 días, nos echa. Esto es lo que querías, dejarnos en la calle. No, papá, dije, con un tono frío que apenas reconocía como mío. Esto es lo que tú querías. Dijiste que no necesitabas mi dinero sucio. Así que búscate el tuyo. Trabaja, como siempre lo hiciste. No quiero humillarte. Eres un mal hijo, rugió. Después de todo lo que hicimos por ti, nos das la espalda, maldita sea la hora en que te crié. Sus palabras dolieron, pero no tanto como esperaba. Había algo liberador en saber que, por fin, estaba poniendo un límite. Adiós, papá, dije, y colgué. No volví a contestar sus llamadas. Bloqueé sus números y seguí con mi vida. Pero no era tan sencillo como suena. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la cara de papá, la de mamá, la de Alonso. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si era demasiado cruel. Pero luego recordaba el desprecio en sus ojos, y sabía que no podía volver atrás. Unos días después, me enteré que mis padres habían sido desalojados. El casero no tuvo piedad, sin el alquiler, los echó de la casa donde vivieron por más de 20 años. Ahora estaban viviendo en un cuarto alquilado en un barrio más pobre, trabajando para el gobierno limpiando calles. Alonso, por su parte, había perdido su trabajo en la tienda y estaba viviendo con ellos, ayudando con lo poco que podía ganar en trabajos temporales. La noticia me golpeó duro, pero no de la forma que esperaba. No sentí culpa, ni tristeza. Sentí alivio. El día de hoy mi negocio sigue creciendo. Propiedades Torres se convirtió en una marca reconocida no solo en la ciudad, sino en todo el país. El Porsche sigue en mi garaje, a veces lo conduzco, recordando al niño que soñó con hacer feliz a su padre. Pero ahora, mi felicidad no depende de ellos. Es mía, ganada con esfuerzo, con sudor y lágrimas. Y yo, Gabriel Torres, me siento libre. Suscríbete para más historias diarias.